Anteriormente se habló acerca de la queja de Job, ya no contra la dureza de sus amigos, sino contra la indiferencia y el ataque que sentía por parte de Dios. Se preguntaba, ¿por qué Dios me hizo con amor si me iba a destruir? La humanidad fue hecha con un propósito especial y único. Los hombres habían sido merecedores de la muerte por el pecado que había en sus corazones. Se destruyeron a ellos mismos y a los que los rodeaban. Pero este era un caso particular. Job era un hombre considerado justo por Dios. Entonces, ¿realmente Dios abandona a los hombres? La mejor manera de rehacer una vasija es someter la arcilla al fuego. La mejor manera de probar la resistencia de un metal es someterlo a una serie de cargas para ver cuánto puede soportar sin romperse. La mejor manera de probar a un hombre es pedirle soltar todo lo que lo identifica consigo mismo, todo lo que ama y lo que es. A todos nos gustaría poder ser transformados sin sufrir, solo despertar siendo una vasija nueva, pero el dolor es una parte compleja del proceso de renovación y prueba. Transitar el dolor no es precisamente agradable, pero es necesario. En ese sentido, el proceso de Job era necesario. Dios pudo darle la fortaleza de transitarlo solo, pero otra de las intenciones que cabe resaltar de este libro es la importancia de mantener vínculos con personas que abracen nuestro dolor en vez de juzgarlo u opinar sobre cómo deberíamos recibir en nuestra vida situaciones adversas. Siempre asombrosamente positivos. Aunque ese fuera el deseo de todos los corazones, es mucho más complicado de lo que parece a simple vista. Poco a poco los amigos de Job se van convirtiendo en lo más lejano a un amigo. Se transforman en jueces, maestros, olvidando que el mejor momento para enseñarle a nadar a un hombre no es cuando se está ahogando. Elifaz, Bildad y ahora Zofar reflejan las respuestas más comunes al sufrimiento de los creyentes. No únicamente por parte del resto del mundo, sino aún dentro del mismo círculo de hermanos en la fe. Las opiniones, suposiciones y fastidios son situaciones reales. Y de estos tres hombres podemos aprender exactamente las cosas que no debería hacer un verdadero amigo. Algunas fuentes sugieren que Zofar Naamatita era un filósofo del Oriente, pero la Biblia no es explícita al respecto. Solo se sabe que procedía de la ciudad de Naamá. Hemos considerado el discurso de Elifaz, el primer amigo en aconsejar a Job, como el menos cruel. Eso no significa que sus palabras no hayan lastimado a Job, pero pareciera que compiten por ver quién es menos considerado con su amigo. En primera instancia, Elifaz reconoce las virtudes de Job. Bildad le acusa y ahora viene el turno de Zofar, cuyas primeras palabras son: versículos del 1 al 3. Respondió Zofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Zofar invita a Job de una manera agresiva a detener sus palabras. Ya no porque le parecieran quejas o expresiones erradas, sino porque le impacientaba escuchar lo que para él eran simples palabrerías plagadas de falsedad, con la que buscaba victimizarse y limpiar su nombre del pecado que todos creían saber había cometido. Prácticamente lo llama falso y ruidoso. Versículos del 4 al 6. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Después de haber sido amigables y pacientes, guardando luto con Job por 7 días,
parece que ahora se encuentran dispuestos a arremeter contra él. En efecto, era importante para Job recibir un consejo de parte de sus amigos. Tal vez que limpiaran sus heridas, le alimentaran, lo hicieran sentir amado. En su lugar, decidieron verlo como pecador y mentiroso. Es cierto que ningún hombre es limpio, sin embargo, la fe de Job sí era pura. Es evidente que sus mentes siguen la línea de: si alguien sufre, es porque su pecado trajo esa calamidad. En capítulos anteriores se mencionó que absolutamente todos merecemos la muerte. Cada uno de nosotros es lo suficientemente injusto como para merecer las llagas de Job. La diferencia es que en ningún momento él afirmó ser exactamente limpio, pero al defender sus argumentos y la razón de sus palabras, puede parecer haberlo insinuado. Para aclarar después en numerosas ocasiones, por ejemplo en el capítulo 9, versículo 28, con la frase «Yo sé que no me tendrás por inocente», dejando claro que no se sentía perfecto sino limpio, en el aspecto de que no había ningún pecado detrás de todo lo acontecido. Cuando un amigo está pasando por una situación complicada, probablemente una de las peores cosas que podemos decir es tu culpa, no te quejes y acepta lo que mereces. Porque si somos realistas, merecemos más. Pero no es precisamente eso lo que diría un amigo y hasta cierto punto no valía la pena sostener un debate con Job cuando lo realmente importante era su condición y su dolor. Lo que había comenzado como una compañía amistosa se estaba convirtiendo en algo similar a una competencia entre sus amigos por ver quién podía herirlo más. Ahora, si Job en realidad hubiese pecado, el discurso que cada uno de sus amigos emite seguiría siendo igual de cruel. Pues ¿quiénes somos nosotros para aprobar la medida del castigo de los otros? En esa situación, sus amigos tendrían la responsabilidad de reconocer sus errores, pero existe un punto medio y sobrio entre reconocer la falta de un amigo, exhortarle conforme a lo que es justo en Dios, y atribuirse a uno mismo el derecho de sentenciarlo. Cuando esa delgada línea en la tolerancia se rompe, se puede caer en ser partícipe o cómplice del pecado, o en la arrogancia de estar a la altura de Dios, quien es el único con potestad de juzgar a los hombres. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, la mente humana evalúa todo el tiempo cada una de las cosas que podemos ver, cada acción de terceros. En ese sentido, juzgar es evaluar la bondad o la maldad de las acciones de los demás, mientras que condenar implica un tono de desaprobación más crítico. Es la diferencia entre decir, percibo que su decisión es imprudente y condeno su comportamiento como reprochable. Este punto medio también aplica al apoyo que debemos dar a los amigos cuando se han equivocado. No se trata de rechazarlos porque nosotros mismos no somos perfectos, pues Jesús es nuestro ejemplo. Y Él mismo, a pesar de ser la encarnación de Dios, no solo convivía cada día con pecadores buscando que se arrepintieran, sino que los había hecho parte de su familia de la manera más literal posible. En el primer capítulo del libro de Mateo podemos resaltar la presencia de 3 mujeres en la genealogía de Jesucristo: Ruth la moabita, Rahab la ramera y Tamar, una mujer cananea. Esto demuestra el amor y la gracia de Dios para perdonar a quienes han cometido errores, que irónicamente la humanidad nunca pasa por alto. Versículos del 7 al 10. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio,
¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Según Zofar, Job comete un error al cuestionar a su Señor, pues a su parecer debería estar agradecido por recibir menos de lo que merecía. Lo mejor era aceptar la reprensión en vez de pedirle a Dios que no considerara la maldad, pues no podía hacer nada para evitar la justicia divina de un Dios tan inmenso, que la única explicación para que un hombre decidiera llevarlo a juicio sería una locura y una absurdez total, pues en ningún aspecto podría obtener ventaja o siquiera comenzar a contender. Esto comienza primero siendo una explicación para en los siguientes versículos pasar a convertirse en una ofensa más directa. Versículo 12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Zofar considera a su amigo como un hombre necio y absurdo. A menos que sea por la voluntad de Dios, jamás podríamos ver a un pollino convertirse en hombre. Esta similitud utilizada refiere a la idea de que es imposible que un animal salvaje e indomable, al multiplicarse, pueda convertirse en algo racional como lo es el hombre, que goza de tres características propias de su creador: pensamientos, sentimientos y voluntad. Es su manera de decirle a Job que es prácticamente inútil intentar hacerlo entrar en razón, comparándolo con el asno montés del que nunca nacerá hombre. Versículos del 13 al 17. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Todas las recomendaciones que Zofar hace a Job en estos versículos son un reflejo de lo que considera que ha hecho mal. Es decir, espera que Job dispusiera su corazón, que fuera flexible ante los consejos que le ofrecían y extendiera a Dios sus manos. El gesto de extender sus manos es prácticamente una señal de ayuda, pero también de recibimiento. En este contexto se esperaba que Job aceptara que Dios lo restaurara, pero en su mente esto significaba directamente confesar su pecado. Es como si sugiriera que Job abraza su necedad al punto en el que se le hace imposible soltarla y volverse sabio. El consejo que le da es algo similar a: suelta tu orgullo y tu defensa para que extiendas las manos a Dios en señal de socorro y redención. Ríndete, nunca podrás contender contra Dios, solo acepta que has pecado. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué hubiera pasado si Job seguía los consejos de sus amigos de arrepentirse? Bien, para comenzar habría sido un arrepentimiento falso, que daría la razón a sus amigos y puesto en debate su propia identidad y fe en Dios. Lo haría capaz de mentirle a Dios para poder ser restaurado y a su vez eso significaría poner en primer lugar de sus prioridades su bienestar y el concepto de los hombres antes que su relación con Dios, lo que lo haría infiel. Versículos del 18 al 20. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Su esperanza será dar su último suspiro. De nuevo, y al igual que Elifaz y Bildad, Zofar pone en contraste a Job esperando que elija uno de los únicos dos caminos que le planteó. Lo que Zofar no tiene en cuenta es que ese mismo Dios poderoso del que persuadía a Job en líneas anteriores no solo está fuera del conocimiento y comprensión de su amigo, sino de él mismo. Mientras para Zofar y para nosotros los caminos y las soluciones son limitadas,
Para Dios no. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo que ha prometido es restaurarnos, pero no necesariamente de una manera material. Es más bien restaurar a la humanidad de la pérdida del pecado. Buscar únicamente el bienestar en la tierra es una forma de enfocar nuestra vida en beneficios particulares que sean cómodos para nosotros. Es por esto que Job prefería sufrir antes que admitir un pecado que no había cometido para poder ser restaurado de la manera en la que todos esperaban, con sanidad y bienes. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.